Con el paso de los años he descubierto que la casualidad prácticamente no existe. Todo obedece a unas causas que operan de una manera muy curiosa en ocasiones para llegar a un fin muy determinado. Esto que veis aquí seguramente que lo conozcáis todos, estoy convencido. Es el calendario azteca, la piedra del sol, aproximadamente hecho en el año 1200 o 1500 después de Cristo, altamente simbólico, en el que se nos representa una serie de iconografías muy peculiares. Se ha intentado dar explicación, pero no se ha llegado completamente al fondo de lo que ahí puede estar apareciendo. Este vídeo que aquí os traigo, os voy a intentar mostrar un increíble paralelismo que a mi juicio es inexplicable, que hay entre este calendario azteca y el libro de las revelaciones o el llamado Apocalipsis de San Juan. Vamos a ello, vamos a explicaros este alucinante asunto. Vamos allá. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Sí, el calendario azteca, la piedra del sol y los vínculos existentes fuertes, con el libro de las revelaciones de San Juan de Patmos. Nada tiene que ver con Juan el Evangelista, son dos personajes completamente distintos. Juan de Patmos vivió en la isla de Creta o por aquella zona en concreto y digamos que estuvo, su acción o radio de acción se movió allá por el año 600 y pico, en el siglo VII. El calendario azteca, por contra, se hizo un montón de años después, como 600 años después o 700, con lo cual el nexo histórico que existe es mínimo. Si a eso sumamos la enorme brecha oceánica existente entre unas culturas y otras, estamos hablando del océano Atlántico, impide aún más que ese objeto que ahí estáis viendo, la piedra del sol y el libro de las revelaciones, tuvieran algo que ver. Me estaréis preguntando, vamos a ver dónde concretamente empieza a haber ese paralelismo. Veréis, independientemente de la iconografía azteca que aquí aparece, vamos a centrarnos en lo que dice el Apocalipsis o el libro de las revelaciones, para que veáis ese enorme paralelismo que existe entre ambos. Este ser central que podemos ver aquí es mostrado también en el Apocalipsis. Él dice que sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y dice que sus ojos como llama de fuego. Si nos acercamos a este ser, vemos que por lo menos podemos entender que los ojos han quedado muy marcados por el artista que efectuó esta obra, queriéndolo mostrar como una especie de piedras preciosas que quizás ese brillo era tan especial como las mismas. Y además hay otro elemento muy importante. Dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Veis claramente que de su boca aparece una espada de 2 filos, igual que lo mismo que dice el Apocalipsis. Y se puede ver el fulgor claramente representado por esos rayos que aquí se pueden ver. Unos rayos que rodean constantemente a la piedra en todas las direcciones, como si fuese una rosa de los vientos. En realidad la representación del calendario azteca es como una representación celestial, como que alguien estuviese mirando hacia arriba y estuviese observando. Vemos también, y además el Apocalipsis habla de este ser en algunas ocasiones más. Dice que no debe temer, dice no temas, en el capítulo 1, versículo 17. Dice, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién es el primero y el último? Evidentemente, Dios. Pero vamos a ver esas adicionales referencias sobre este ser central que aquí aparece. En el capítulo 2, versículo 16, dice, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a por ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Nuevamente, la espada de la boca, esa que podéis ver ahí, aparece en el Apocalipsis. Pero hay otro sitio en el que insiste sobre esa peculiar espada. En el capítulo 19, versículo 15, dice lo siguiente: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor
y de la ira de Dios Todopoderoso. También en el capítulo 19, versículo 21 dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, de la que montaba el caballo, y todas las aves saciaban sus carnes de ellos. Otra vez, y en múltiples ocasiones, esa interesante referencia a esa daga o espada que sale de su boca. Es como que estuvieran viendo el mismo ser. Pero vamos a avanzar con los paralelismos. Cuando San Juan es arrebatado en espíritu y llevado ante la presencia de este ser, da más datos sobre el mismo. Dice que el aspecto que tenía era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, color rojizo. Posiblemente así fuese, quizás el calendario azteca en origen tenía esos colores, quién sabe. Pero cuenta que alrededor del trono había un arco iris semejante en aspecto al de la esmeralda, y había alrededor 24 tronos, y vi sentado en el trono a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Dónde están esos 24 ancianos o esos 24 tronos? Bien, lo mejor es que lo veamos un poquito más en perspectiva e intentemos localizarlos. Observad detenidamente. Estas serpientes que aparecen aquí en la parte inferior están divididas en 24 secciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 secciones, exactamente a lo que indica el Apocalipsis. Además habla de que cada trono, uno de estos tronos, tenía unas características muy concretas que si lo miramos detenidamente podemos llegar a pensar que esas características concuerdan con lo que nos está diciendo. Habla de, coronas de oro en sus cabezas, relámpagos que salían de esos tronos, voces o lámparas que ardían. Podríamos encontrar un cierto paralelismo, pero lo que sí que es importante es reconocer esas 24 secciones que aparecen en torno a ese ser que tanto vio aquel que diseñó el calendario azteca como San Juan de Patmos. Tal vez ese fuego fulgurante al que hace referencia sea el que podemos ver aquí. Quizás lo que nos parece representar una serie de hojas tal vez no lo sean. O incluso lo que aquí vemos quizás no sean plantas u hojas, quizás lo que sea una representación de alguna forma de fuego. Y desde luego esas 7 lámparas que ardían aparecen aquí. Si vemos la diferencia entre un punto y otro punto, entre las diferentes divisiones, vemos que hay 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Curioso, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Los 4 seres que aparecen representados en torno a esta figura central también aparecen en el Apocalipsis. Y dice lo siguiente. En el Apocalipsis 4:6 comenta: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. Bien, nosotros vemos aquí un ser que representa a un jaguar. Tal vez sea el mismo paralelismo. Habla de que tenían ojos por delante y por detrás. Desconozco si efectuar una interpretación de estos extraños círculos que hay dentro se podría interpretar como ojos. Pero lo cierto es que se repite en los diversos seres y habla de ello el propio Juan. También dice lo siguiente: el segundo era semejante a un becerro. Este de aquí pudiera ser ese segundo. Si bien es cierto, se habla de que este es el dios del agua. Aunque es una interpretación bastante compleja, yo sinceramente no le sabría encontrar un paralelismo. Sí que es cierto que del tercer ser dice que era como un hombre, y nosotros si vemos este de aquí, pues es como un hombre. Está en realidad vuelto boca abajo, y nuevamente aparecen esos círculos que es como ojos, ¿no? Como que hablara de esos ojos que tenían delante y detrás.
Y el cuarto ser decía que tenía alas, ¿de acuerdo? Era como un semejante a un águila volador. Esto lo dice en el capítulo 4, versículo 7. Y aquí se puede ver como una especie de águila, como una especie de buitre, como un ser que quizás entrega esas características o las mismas características a las que se refiere. Vemos los cuatro seres con esos extraños ojos que tenían delante y detrás, y en los textos bíblicos hace referencia a libros. Yo no tengo por qué decir que esta cuadratura existente alrededor de los seres sea semejante a los libros, pero quiero que veáis algo y vosotros sacar vuestra propia opinión. Mirad, esto que os estoy mostrando en estos momentos es una representación de un pórtico de esos cuatro seres que aparecen en la Biblia. Vamos a ponerlos de manera adecuada. Y como veis, bueno, pues efectivamente aparecen los mismos. Pongámoslo así. Se puede ver a uno que tenía rostro como de hombre, a un águila, a un becerro y a un león. Y ambos portan un libro, uno de ellos aquí, otro aquí, unos elementos cuadrados, como se ha podido ver en el calendario. E incluso el libro de los sellos de este ser que está alrededor de un círculo, se puede ver, aparece también allí. Fijaos que en el caso del águila, el libro es como un rollo, ¿lo veis? Es como un rollo. Pero cuando nosotros nos vamos a lo que aparece en el calendario, incluso podemos pensar que lo que ahí se puede ver es ese mismo rollo. Vamos a ponernos en contexto y aquí. ¿Lo veis? Aquí está. Curioso. Sí, yo sé que algunos de vosotros diréis que es una interpretación bastante amplia, pero creedme, hay demasiado simbolismo y numerología como para pensar que aquel que estaba viendo el calendario azteca y que llegó a diseñarlo estaba observando lo mismo que observó San Juan, pese a la diferencia en tiempo de ambas visiones. Vamos a continuar para adelante, porque hay más. En el libro habla también de otro aspecto, estas dos serpientes que parece ser que de su boca exhalan algo. También habla la Biblia de ello, y lo dice concretamente en este punto. En el capítulo 12, concretamente en el versículo 15 de ese capítulo, habla sobre ese extraño elemento que sale de la boca de las serpientes, tanto de una como de otra. Dice lo siguiente: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Ya es curioso que esta serpiente se esté arrojando algo de su boca también. Pero continuemos, porque hay más. Mirad, si nosotros nos colocamos concretamente en este punto, quizás aquí lo podáis ver mejor, ved cómo alrededor del calendario lo que hay es como una especie de almenas, miradlo, lo estoy poniendo ahí arriba, una especie de almenas, como que fuera una ciudad amurallada, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Una ciudad amurallada que se puede ver alrededor del calendario. No la voy a dibujar entera, pero es harta la representación que existe de esas murallas y, por supuesto, de esas almenas. Pero es que habla de ello en el Apocalipsis. Además, aquí se puede ver cómo la ciudad está vista desde arriba. Y además esa ciudad está el sol central en el medio, con lo cual nunca debería existir noche. Y quiero leeros lo siguiente, porque encaja bastante con lo que ahí se puede decir. Dice lo siguiente: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Lo veis? Ahí está, la ciudad santa de Jerusalén amurallada. Y cuenta lo siguiente:
Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como la piedra del jaspe, diáfana como el cristal. Y vemos que incluso aparecen, bueno, pues como piedras alrededor de esta muralla que aquí se puede ver. También dice que tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus. Vemos que habla de ese tipo de cuestiones. Y esta ciudad que aquí aparece era una ciudad donde nunca había noche, como que el sol siempre brillase. Hace referencia de ello concretamente en este punto. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Es como un sitio donde no hubiera ni sol ni luna y sin embargo tuviese una iluminación constante. Y las referencias a las que hace sobre el fulgor, el resplandor de esa increíble ciudad, me recuerda a la leyenda de la Tierra Hueca cuando decía que en la cavidad sur, cuando se entraba o se accedía a ella, la primera ciudad que encontraban era la ciudad del arco iris, que así la llamaban porque aquella ciudad estaba construida de diferentes cristales con diferentes tonalidades que mostraban una fulgor especial a los ojos de aquellos que la veían. Es curioso ese paralelismo existente entre lo que ahí se puede ver y lo que muestra el Apocalipsis. Como veis, son constantes. Seguramente si analizamos más a fondo o estudiásemos más intrínsecamente datos como los que aparecen, por ejemplo, en este punto, un dato muy importante, o como los que aparecen esta cornamenta, de la cual también incluso hace referencia el Apocalipsis, y otra serie de elementos que se pueden ver aquí y de los cuales también el Apocalipsis habla indudablemente de ellos, es como que ambos artistas o ambos personajes, aquel que tuvo la visión que luego fue plasmada en la piedra y aquel que tuvo la visión que luego fue plasmado en el texto del Apocalipsis, estuviesen viendo exactamente lo mismo. Bien, y aquí lo quiero dejar. Espero que el vídeo os haya gustado. Disculpad si estoy un poco denso porque tengo una gripe bastante fuerte y estoy intentando recuperarme. Como veis, tengo una congestión nasal importante y nada, espero que en unos días estar en plena forma. Lo dicho, como siempre decimos, y más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.